Hola, bienvenidos al Día del Ateneo. Hoy vamos a ver el maderismo, Villa y Zapata, Carranza y la Constitución y el surgimiento del PRI. Así que espero que les guste. Maderismo. El maderismo fue un movimiento político considerado como el iniciador de la Revolución Mexicana. Este toma su nombre de su líder Francisco Ignacio Madero, un político mexicano nacido en 1873 y que llegó a ser presidente del país durante algo más de un año, entre finales de 1911 y principios de 1913. Todo comienza en marzo de 1908, cuando la revista Pearson publica la entrevista Krillman con el presidente Díaz, en la que éste declara que México está listo para una democracia y un nuevo líder. En octubre de 1910, Francisco Madero escribe el Plan de San Luis en San Antonio, Texas, en el que insta a todos los mexicanos que se alcen contra el dictador el 20 de noviembre de 1910. A finales de 1910, Francisco Madero convence a Pascual Orozco y a Francisco Pancho Villa a unirse a la Revolución Mexicana. En marzo de 1911, Emiliano Zapata lidera un levantamiento de campesinos para luchar por los derechos sobre la tierra y el agua. Revueltas armadas comenzaron simultáneamente en otras partes de México. El 10 de mayo de 1911, Orozco y Villa capturan Ciudad Juárez, y el 25 de mayo de 1911, Francisco Madero es elegido como presidente de México. En marzo de 1912, Pascual Orozco encabeza una rebelión en Chihuahua después de perder las elecciones para gobernador, y el general Victoriano Huerta, representando a Madero, derrota a Orozco y arresta a Pancho Villa. El 18 de febrero de 1913, Huerta encabeza un golpe contra Madero, que es después arrestado y encarcelado. El 22 de febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son acribillados a balazos y Huerta se declara presidente de México. Así que en marzo de 1913, Estados Unidos se declara en contra de Huerta, y en abril de 1913, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, es nombrado primer jefe en la lucha contra Huerta y contra Villa y Zapata. Álvaro Obregón está al frente del ejército de Carranza. Villa y Zapata. Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron dos caudillos mexicanos que lucharon durante la Revolución Mexicana por las causas sociales. Ambos estuvieron desde el inicio del estallido de la conflagración y también estuvieron al final de la misma, y aún hoy en día siguen presentes. Son quizás estos dos personajes los más evocados por los mexicanos cuando se habla de la Revolución Mexicana. Esto tal vez porque Villa y Zapata representaban la voz del pueblo que clamaba por justicia social en la insurrección revolucionaria. Francisco Villa, o José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como el Centauro del Norte, fue un revolucionario mexicano que lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Por otra parte, Emiliano Zapata, mejor conocido como el Caudillo del Sur, nació en Anecuilco, en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879. Fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. Carranza y la Constitución mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro por el entonces presidente Venustiano Carranza Garza, el 5 de febrero de 1917, y es el documento más importante que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1910. Además de incluir los derechos del hombre, se abordan los derechos sociales, en el cual se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. El surgimiento del PRI.
El PRI tiene 87 años de existencia. Se fundó el 4 de marzo de 1929 después de que se aprobaron sus documentos básicos en una convención realizada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Se le denominó entonces Partido Nacional Revolucionario. Su objetivo fue mantener una disciplina del sostén al orden legal, por medio de la unificación de los elementos revolucionarios del país, según establecían sus estatutos originales, es decir, se pretendió que los grupos encabezados por generales de la Revolución Mexicana dejaran de buscar el poder a través de la vía armada y lo hicieran en discusiones y arreglos políticos al interior del partido. El principal impulsador del PNR fue el general Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928, quien junto con el general Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta encabezaron el principal grupo armado de los que participaron en la Revolución Mexicana. El primer dirigente nacional del PNR fue el general Manuel Pérez Treviño, su primer candidato presidencial Pascual Ortiz Rubio, quien superó en las urnas a José Vasconcelos, del Partido Nacional Antirreeleccionista. En 1938, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, le cambió el nombre al Partido de Revolución Mexicana, denominación que tuvo hasta 1906, año en el que volvió a cambiar de nombre al Partido Revolucionario Institucional, el cual mantiene hasta el día de hoy. Esto sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.